¿Sabías que hay un misterio oculto en los 3 días entre la muerte y resurrección de Jesús? Muchos creen que simplemente descansó en la tumba, pero la verdad es mucho más impactante. La Biblia revela que Jesús descendió al infierno, y lo que hizo allí cambia todo lo que creías saber sobre el Evangelio. ¿Fue al Hades? ¿Se enfrentó al diablo? ¿Liberó a alguien? ¿Qué pasó exactamente? Pocas personas conocen esta parte profunda y poderosa de la historia, y hoy la vamos a desentrañar versículo por versículo. Así que si quieres descubrir lo que realmente ocurrió en el mundo espiritual, quédate conmigo hasta el final porque te garantizo que no verás a Jesús con los mismos ojos. Pero antes de comenzar con este contenido revelador, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que vas a aprender aquí no se predica en cualquier lugar. ¿Sabías que muchos cristianos hoy en día confunden 3 conceptos claves de la Biblia: Hades, infierno y diablo? Si alguna vez te has preguntado qué sucedió en ese famoso día en que Jesús descendió al infierno, este es un misterio profundo que, al entenderlo, abre nuestra mente a una nueva revelación. Primero, es importante entender las diferencias entre estos términos. El Hades no es lo mismo que el infierno, aunque muchos piensan que sí lo es. En la Biblia, el Hades se refiere al lugar donde las almas de los muertos van temporalmente antes del juicio final. En Lucas 16, versículo 23, vemos a un hombre rico en el Hades, mientras Lázaro está en el seno de Abraham. Este no es un lugar de tormento eterno, sino un estado intermedio, un lugar de espera. Si alguna vez pensaste que el Hades es el infierno, ya estás viendo una distinción crucial. Por otro lado, el infierno es descrito en las Escrituras como el lugar de tormento eterno y separación definitiva de Dios. En Mateo 25, versículo 46, Jesús nos habla de castigo eterno para los que rechazan la salvación. Pero no solo es un lugar físico, es el resultado final de una decisión espiritual, de rechazar la gracia divina. Aquí, el infierno se representa como un castigo irreversible, donde no hay vuelta atrás. ¿Y qué hay del diablo? El diablo, también conocido como Satanás, es el ángel caído que se rebeló contra Dios. Él no es el dueño del infierno, como muchos creen. El diablo, según Apocalipsis 20, versículo 10, será finalmente lanzado al lago de fuego, que es el lugar de su derrota final. A menudo, lo imaginamos gobernando el infierno, pero en realidad, él mismo es un prisionero condenado a ese destino. ¿Te sorprende este enfoque? Pues bien, esto nos lleva a la parte que cambia todo lo que conocemos. ¿Qué hizo Jesús en el infierno? En el próximo segmento, exploraremos cómo Jesús descendió al Hades y qué hizo allí, llevando consigo un mensaje de victoria y liberación. ¿Qué piensas de esta explicación sobre Hades, infierno y diablo? ¿Alguna vez habías visto las diferencias de esta manera? Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Te imaginas a Jesús descendiendo a las profundidades del infierno? No como víctima, sino como conquistador. Pues eso fue exactamente lo que pasó. Lo que muchos no saben es que, mientras su cuerpo yacía en el sepulcro, su espíritu bajó al Hades para cumplir una misión celestial, proclamar su victoria y abrir las puertas de la eternidad a los justos que esperaban desde los tiempos antiguos. No fue una visita simbólica, fue una operación divina. 1 Pedro 3, versículos 18 y 19, lo dice claro. Fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y no, esto no es mito ni alegoría, es real y tiene impacto eterno. Para entender lo que Jesús hizo ahí, primero debemos comprender qué era ese infierno. En el original bíblico, la palabra usada es Hades, que no es el lago de fuego del juicio final, sino el lugar de los muertos. Allí había 2 secciones, una para los justos, el seno de Abraham, y otra para los impíos. Jesús no fue al lugar de tormento, sino al área donde los que creyeron antes de su venida esperaban la redención prometida. Lucas 16, versículos 22 al 26, da una imagen de esto, mostrando al rico y a Lázaro en espacios separados dentro del Hades. Fascinante, ¿verdad? Pero Jesús no solo fue a visitar, Él llevó a cabo una liberación espiritual, una redención eterna. Efesios 4, versículos 8 al 10 afirma que, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Eso significa que sacó de ahí a todos los santos del Antiguo Testamento, desde Abraham hasta los profetas, y los trasladó a la presencia de Dios. Fue una procesión triunfal. Imagínate a Moisés, Elías, David, todos viendo cara a cara al Mesías prometido, siendo llevados al cielo con él. ¡Qué escena tan gloriosa!
Y por si fuera poco, en ese mismo acto Jesús despojó al diablo y a sus demonios de toda autoridad que habían usurpado sobre el hombre. Colosenses 2 versículo 15 dice que los despojó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, en el mundo espiritual hubo una confrontación directa. Cristo entró en el dominio del enemigo, lo derrotó con justicia y se llevó las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1 versículo 18. Así se rompió el ciclo eterno de condenación que pesaba sobre la humanidad. Esta victoria no fue solo simbólica o espiritual, tuvo efectos inmediatos y visibles. ¿Recuerdas que en Mateo 27 versículos 52 y 53 dice que muchos santos que habían muerto resucitaron y se aparecieron en Jerusalén? Eso ocurrió justo después de la resurrección de Cristo. Fue como una confirmación en la tierra de lo que había sucedido en el mundo invisible. El infierno perdió su poder, y Jesús estableció la base para nuestra salvación eterna. El enemigo fue humillado, y el reino de Dios fue exaltado. Ahora, esto tiene implicaciones prácticas para ti. Ya no tienes que vivir con miedo al juicio, ni al pecado, ni al pasado. Jesús descendió para que tú pudieras ascender con Él. Eso significa que toda culpa, toda cadena espiritual, todo tormento, ya no tiene legalidad sobre ti. Romanos 6 versículo 9 lo confirma. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Y si no tiene poder sobre Él, tampoco lo tiene sobre ti. Y aquí va algo más profundo. Si Jesús fue al infierno y triunfó, porque muchos creyentes siguen viviendo como si estuvieran derrotados. Es tiempo de cambiar eso. Es tiempo de caminar con la autoridad de quien sigue al Rey que bajó a las profundidades y volvió con las llaves. ¿Estás listo para vivir esa verdad? Coméntalo abajo. Jesús venció por mí. Me encantaría saber quién aquí está recibiendo esta revelación con hambre de más. Pero espera, porque si esto te impactó, lo que viene es aún más glorioso. Porque ahora que sabes lo que Jesús hizo en el infierno, necesitas entender qué significó eso en su resurrección, en su exaltación, y cómo Él reina hoy, por siempre. Así que no te vayas, lo más fuerte está por llegar. Atención, lo que vamos a ver ahora no es solo una historia pasada, es una realidad viva que afecta tu presente y tu eternidad. Jesús no solo murió, resucitó, y no volvió simplemente como un profeta o maestro. Regresó como Rey, Señor y vencedor absoluto. Y lo más poderoso es que su reinado no termina, ni se debilita, ni depende de votos. Es eterno. Después de haber descendido, libertado a los cautivos y tomado las llaves, Jesús resucita con un cuerpo glorificado, demostrando su poder sobre la muerte. En Filipenses 2 versículos 9 al 11 leemos que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este no es un acto simbólico, es una posición legal, espiritual y universal. Jesús está entronizado y su autoridad está por encima de todo, sobre reinos, enfermedades, demonios, gobiernos y sí, incluso sobre tu historia personal. ¿Y qué significa eso para ti hoy? Significa que no caminas solo, que si Él venció al infierno, al pecado y a la muerte, tú también puedes vencer lo que sea que estés enfrentando. Romanos 8 versículo 37 lo dice claro. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero ojo, esto no es poesía cristiana, es una realidad espiritual activa. Jesús reina ahora mismo y ese reinado tiene implicaciones prácticas. Tú puedes orar con autoridad, vivir con libertad, caminar con confianza. Él ya ganó. Un ejemplo claro de esto lo vemos en Colosenses 2 versículo 15, que dice que Jesús despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No hay ninguna condenación, ningún demonio, ni ninguna maldición que pueda resistirse al poder de su nombre. Si estás luchando con cadenas espirituales, es hora de usar el nombre de aquel que ya las rompió todas. Y sí, eso incluye ese miedo que a veces no te deja dormir. El diablo perdió, el pecado fue derrotado, la muerte fue vencida, y el infierno fue humillado. No es una teoría, es un hecho eterno. Y lo mejor, tú y yo fuimos invitados a participar de ese reino. 2 Timoteo 2 versículo 12 afirma, si sufrimos, también reinaremos con Él. Es decir, no solo recibimos salvación, sino también una posición de autoridad con Cristo. ¿Te das cuenta del privilegio que es eso? Pero esto no termina aquí.
porque ese mismo Jesús que reina va a volver. Y cuando lo haga, no será en silencio. Viene con gloria, con justicia y con poder. Así que quédate conmigo, porque en la siguiente parte vamos a abrir un tema que muchos evitan, pero que tú necesitas entender con claridad. ¿Te das cuenta de que el reino de Cristo ya está activo? ¿Te sientes parte de ese reinado o aún estás viendo desde la tribuna? Cuéntamelo en los comentarios. Jesús no solo murió, descendió, venció y resucitó como Rey eterno. Y lo mejor, su victoria también es tuya. Hoy puedes caminar con autoridad, porque Él ya venció todo por ti. Y antes de irte, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Haz clic en el video que ves en pantalla para seguir descubriendo los misterios del reino. Nos vemos ahí.